Sección 23. Ingreso de actividades ordinarias. El alcance de esta sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de transacciones y sucesos, como venta de bienes si los produce o no la entidad para su venta o lo adquiere para reventa, prestación de servicios y contratos de construcción. También se aplicará a los sucesos que tratan otras secciones, como por ejemplo, acuerdos de arrendamiento, sección 20, arrendamientos, dividendos y otros ingresos, sección 14, inversiones en asociadas y 15, inversiones en negocios conjuntos, cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, sección 16, propiedades de inversión y reconocimiento de productos agrícolas, sección 34. Para su medición, los ingresos de actividades ordinarias, una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida por recibir y se van a incluir únicamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad actuando por cuenta propia. En el pago diferido, esto surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin interés al comprador o acepta un efecto comercial cargando al comprador una tasa de interés menor a la del mercado. La tasa imputada puede darse de dos formas: la tasa vigente para un instrumento similar al emisor y una tasa de interés igual el nominal del instrumento utilizado debidamente descontado. Intercambio de bienes o servicios. Una entidad no va a reconocer ingresos de actividades ordinarias cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de similar naturaleza y valor y cuando sea de naturaleza diferente, pero que la transacción carezca de carácter comercial. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente. En este caso se va a medir al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, al valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o sus equivalentes. En este caso, pues de no poder medirse, se hará al importe en libros de los activos entregados. Así también, la identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Normalmente una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificados por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia de esta. Como por ejemplo, cuando el precio de la venta se produzca e incluya un importe identificable de los servicios. Y a veces, como parte de una transacción de venta, una entidad concede un criterio de premio por fidelización, en este caso de canjear en el futuro de forma de bienes y servicios gratuitos o descuentos sobre estos. Venta de bienes. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones. Como punto A tenemos que la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. B. Tenemos que la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. C. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueden medirse con fiabilidad. D. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. Y E. Que los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Asimismo, la norma nos indica que la entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad y si al momento la entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y la entidad la reconocerá los ingresos en actividades ordinarias. También cuando hablamos de la prestación de servicios, los ingresos por estos, una entidad los puede reconocer cumpliendo siempre las condiciones mencionadas, tanto en el inciso C, en el inciso D y en el inciso E. Asimismo, tiene que cumplir también la condición de que el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa puede ser medido con fiabilidad. Contratos de construcción. Acá la norma nos indica que cuando el resultado de un contrato de construcción se pueda estimar con fiabilidad, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingreso de actividades ordinarias y gastos.
Asimismo, la norma nos indica que si un contrato cubre varios activos, la construcción deberá tratarse como un contrato de construcción separado cuando a. Se han prestado propuestas económicas separadas para cada activo. B. Cada activo ha estado sujeto a negociaciones separadas y el constructor y el cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relacionada con cada activo. Y por último, pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Método del porcentaje de determinación. Este método es utilizado para determinar la proporción de ingresos que se deben de reconocer por una prestación de servicios, o ya sea por un contrato de construcción, ya que es muy complicado determinar el valor real que se debe de reconocer debido a que pueden llegar a necesitar mucho tiempo para que se realicen en su totalidad, es decir, para que finalicen. Las formas de determinar el grado de avance son las siguientes. Con base en los costos en los que se haya incurrido, es decir, si tengo un costo total de 100, por lo que se va a cobrar 50, si se han consumido 50 de ese costo total, debo de reconocer como ingreso 25, realizando inspecciones del trabajo físico que se realiza, o por la terminación de ciertas partes de la totalidad del servicio o contrato, es decir, si se realiza un contrato por la realización de 5 casas y ya está terminada la primera, pueden ser reconocidos los ingresos por el 20%, dado que es lo que representa la casa del total del contrato. Intereses, regalías y dividendos. Estos solo deben de ser reconocidos si en el futuro se obtendrán beneficios económicos que surjan a raíz de la transacción y que pueda ser medida de forma razonable, es decir, que no exista demasiado margen de error al momento de realizar la medición. Los intereses se deben de reconocer en el momento en que se reciben. Las regalías deben de ser reconocidas cuando surjan, es decir, cuando se origina el derecho, al igual que los dividendos. Información a revelar. Lo que una entidad debe dar a conocer relacionado con los ingresos de actividades ordinarias es lo siguiente. Las políticas que se tengan para el reconocimiento de ingresos, es decir, qué método o forma se utiliza para determinar el valor de los ingresos que se deben de reconocer en un periodo. El valor relacionado con cada rubro que genere ingresos, entre los cuales pueden estar venta de bienes, venta de servicios, regalías, comisiones, etc. Lo que se debe revelar relacionado con contratos de construcción es lo siguiente. Valor del contrato que ha sido reconocido como ingreso en el periodo y el método que se utilizó para establecer el valor. Los métodos que la entidad utiliza para determinar en qué porcentaje se ha cumplido con el contrato para reconocer así también los ingresos. Sección 29. Impuesto a las ganancias. En su alcance nos dice que es necesario que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se encuentran reconocidos en sus estados financieros, por lo que nos muestra dos tipos de impuesto: impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente nos dice que es aquel impuesto por pagar o el impuesto a recuperar por las ganancias o pérdidas fiscales que surgen en el periodo corriente o en periodos anteriores. El impuesto diferido es aquel impuesto por pagar o por recuperar a un futuro, que recupera o liquida activos y pasivos por su importe en libros. Además, este tiene un efecto fiscal de compensación de pérdidas o créditos fiscales. Reconocimiento y medición de impuestos corrientes. En su reconocimiento nos muestra los pasivos por impuestos corrientes y los activos por impuestos corrientes. Los pasivos por impuestos corrientes nos dice que es aquel impuesto a pagar surgido por las ganancias fiscales en el periodo actual o en periodos anteriores, y que si este importe pagado en el periodo corriente o en el periodo anterior excede el importe a pagar de ambos periodos, se debe reconocer un excedente como activo por impuesto corriente.
El activo por impuesto corriente son aquellos beneficios de una pérdida fiscal a recuperar el impuesto pagado, reconocimiento de impuestos diferidos. Nos dice que si se espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo sin afectar las ganancias impositivas, no surgirá ningún impuesto diferido en los activos o pasivos. Para su reconocimiento nos muestra el activo pasivo por impuestos diferidos, que es aquel impuesto a recuperar o pagar en periodos futuros, surgido de transacciones o sucesos pasados, y que tiene una diferencia entre activos y pasivos que se encuentran en el estado de situación financiera y los importes atribuidos por autoridades fiscales, que busca compensar las pérdidas o créditos fiscales. Bases fiscales y diferencias temporarias. Para esto tenemos activos y pasivos. En su activo nos dice que es aquel importe deducible de beneficios económicos para efectos fiscales que se obtengan en un futuro. El pasivo, que es aquel igual al importe en libros menos los importes deducibles en periodos futuros. En caso de que se den ingresos de actividades ordinarias, se deben de recibir de forma anticipada, según la base fiscal del pasivo en su importe en libros, menos aquel importe de ingresos que no resulten de periodos futuros. Las diferencias temporarias son las que existen tanto en el importe en libros de activos y pasivos en su estado de situación financiera y la base fiscal. Y en estados financieros consolidados es la comparación entre el importe en libros de activos y pasivos según la base fiscal que sea apropiada. Diferencias temporales deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras. Esto salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo de acuerdo a las siguientes transacciones. Una que no pertenezca a una combinación de negocios y que la otra, en el momento que fue realizada, no afectó ni la ganancia contable ni la pérdida fiscal. Ejemplos de diferencias temporales deducibles. Costo por beneficio por retiro. Esto puede deducirse para poder determinar la ganancia contable a medida que se reciben los servicios de los empleados, pero estos se deducen al determinar la ganancia fiscal cuando la entidad paga las aportaciones a un fondo o cuando paga los beneficios por retiro. Activos que pueden ser contabilizados por su valor razonable sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales. En este caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, como siempre en la base fiscal, del activo que exceda en su importe en libros. De conformidad con la norma, será probable que se disponga de ganancias fiscales contra las que utilizar las deducciones por diferencias temporales. Esto siempre que existan diferencias temporales imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma entidad fiscal y autoridad fiscal, cuya reversión se espere, como número 1, en el mismo periodo en el que se provea que reviertan las diferencias temporales deducibles, y 2, en periodos en los que la pérdida fiscal surgida por un activo por impuestos diferidos pueda ser compensada por ganancias anteriores o posteriores. Cuando la cuantía de diferencias temporales imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misma entidad sujeta al impuesto sea insuficiente, solo se reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida que se puedan considerar cualquiera de estos supuestos. El primero, cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes ganancias fiscales relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misma entidad fiscal. Y la segunda, cuando la entidad tenga la probabilidad de aprovechar oportunidades de planificación fiscal para crear ganancias fiscales en los periodos oportunos. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Al poder evaluar la probabilidad de disponer las ganancias fiscales contra las cuales cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad deberá considerar los siguientes criterios. El primero, si la entidad tiene suficientes diferencias temporales imponibles relacionadas con la misma entidad fiscal. El segundo, si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que se prescriba el derecho de compensación. 3. Si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables. 4. Si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad deberá evaluar nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En este momento la entidad procederá a registrar un activo
desde el punto de vista de su naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Para darle continuidad a nuestra exposición, vamos a platicar un poco sobre la medición del impuesto diferido. Y el impuesto diferido es el impuesto por las ganancias o pérdidas fiscales de periodos futuros como resultado de hechos pasados. Y para que una entidad pueda realizar la medición del impuesto diferido, debe de tomar en cuenta dos cosas muy importantes. La primera son las tasas impositivas. Y las tasas impositivas son el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para el cálculo del respectivo impuesto o de los respectivos impuestos, ya sea diferidos o corrientes. Cuando una entidad utiliza diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponibles, entonces la entidad medirá sus activos y sus pasivos a una tasa imponible promedia. Otra de las cosas que se debe tomar en cuenta para la medición de los impuestos diferidos son las leyes fiscales. Las leyes fiscales deben estar aprobadas o en un proceso de aprobación ya terminado. Con relación a la información a revelar, el objetivo principal de que una entidad revele su información es que permite a los usuarios de los estados financieros evaluar el efecto financiero de los impuestos, tanto corrientes como diferidos. Ya sea que este impacto o este efecto sea positivo o negativo, le ayudarán a los usuarios a la toma de decisiones. Recordemos que son los usuarios, las personas que invierten en las empresas, pero depende de la liquidez que ésta tenga. Los componentes del gasto son diversos, pero en esta ocasión yo quiero hablarles solo de algunos de los componentes del gasto. En primer lugar, podemos mencionar el gasto por impuesto a las ganancias corrientes. También podemos mencionar el importe del gasto relacionado con los cambios que puedan haber en las tasas fiscales, si es que los hubiesen. Y también todos aquellos ajustes al gasto que se puedan hacer. También podemos hablar sobre la información que se revelará por separado. Algunos ejemplos de esta información puede ser el impuesto corriente y diferido que resulten de otras partidas de otro resultado integral. También una explicación de los cambios en las tasas impositivas, si los hubiesen, y todas aquellas actividades ordinarias que estén exentas de impuesto. Esto es todo de mi parte y muchas gracias.